Bueno, vamos a esperar unos minutitos para comenzar. ¿Me avisan si se escucha? Por ahí, si ya veo que algunos ya están conectados, nos dicen ahí en el chat, los que nos están siguiendo en YouTube, si se escucha bien, si se ve bien, si nos mandan un mensajito. Ya veo algunos que están conectados. Pongan un dedito ahí si está bien el sonido. Hoy vamos a hacer un programa especial, por eso, además de Ramón, que siempre estamos en el programa, está la compañera Rita. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, un programa de otro programa de sábado de la noche. Tal cual. Sí, bien. Dicen acá que se escucha muy bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que para nosotros es de importancia, es coyuntural, que es el balance de la huelga docente. Y mientras esperamos que se vayan conectando el resto de los compañeros, vamos a pronunciarnos contra la represión que hubo en Buenos Aires, en la marcha de este 4 de abril, bueno, todos estos días, ¿no? Por los despedidos estatales, digamos, la respuesta del gobierno ha sido la represión. Incluso me decía una compañera, porque la situación es muy disímil, es diferente en los diferentes lugares del país en relación a la represión. Por ejemplo, acá nosotros nos hemos movilizado y no hemos sufrido represión. Me decía, es increíble ver cómo reprimen a los jubilados, cómo le dan palo a los jubilados, es una imagen muy impactante. Y bueno, estos días han existido varios sucesos de represión, principalmente en Capital Federal, ¿no es cierto, Ramón? Sí, una represión muy fuerte, con algunos heridos, y sobre todo lo que significó ocupar los edificios públicos, las oficinas, el día miércoles, con toda la fuerza de seguridad, con gendarmería, policía, prefectura, con armas dentro de los edificios, como claramente una actitud ilegal, porque está prohibido usar armas de fuego dentro para una manifestación sindical, y violando las leyes de inteligencia porque estaban filmando a los que estaban en la asamblea, revisando a los que entraban, sean despedidos o no sean despedidos. Es decir, una intervención, un despliegue militar como en la época de la dictadura. Bueno, lo más impactante fueron las imágenes de la ESMA, pero es la ex ESMA, ¿no? Eso fue muy impactante ver ahí, digamos, pero esto de militarizar los lugares de trabajo, y un poco también viene a recordarnos esta caracterización que nosotros hacíamos de una dictadura civil, que siempre hablamos de una democracia burguesa con una dictadura del capital, pero esta dictadura civil que solamente se podía imponer por la derrota física. Y bueno, hubo un paro de ATE, pero lo que estamos planteando es que tiene que haber un paro de todas las centrales sindicales para parar esta ola de despidos. Exigimos la reincorporación de los compañeros. Es mentira que están sacando a los ñoquis, están sacando a compañeros algunos con 30 años de antigüedad. Sí, es claramente arbitrario. Claro. Ahí se escuchan unos perritos que nos vienen a saludar en este programa. Bueno, si les parece, decías, Ramón, algo así. No, que interesante, ayer las direcciones sindicales reclamaron que el gobierno publique la lista de ñoquis. Claro. Porque justamente lo que están despidiendo, y esto es lo que queda a la vista de todos los despedidos, son trabajadores esenciales, con presencia en los lugares de trabajo, como también han despedido trabajadores que estaban con licencia médica, algunos con una situación muy delicada, otros que estaban también con licencia, pero con poco tiempo para jubilarse, y que están plenamente justificados su ausencia de los lugares de trabajo. Claro. Entonces decía que publiquen la lista de ñoquis, porque hay una campaña en todos los medios de comunicación tratando a todos los empleados públicos como si fueran ñoquis. Y la realidad ha quedado demostrado, como pasó ayer con el Servicio Meteorológico Nacional, que tuvieron que llamar a los que estaban despedidos para que ayudaran a que funcionara el organismo, porque no sabían cómo hacerlo, o la cantidad enorme de dependencias del ANSES que cerraron. Es decir, es muy brutal.
Es muy brutal. Bueno, vamos a empezar. Decía al principio que hoy vamos a abordar las enseñanzas de la gran huelga docente de Neuquén. Y la invitamos a la compañera Rita Sosa, que se la vamos a presentar por si no la conocen en otros lugares. Acá en Neuquén la conoce toda la base docente, muy conocida, pero se la vamos a presentar al resto de los compañeros del país que están mirando, y también se iban a conectar también nuestros compañeros maestros bolivianos, que dirigen allá también varios sindicatos, compañeros de otros lugares donde el POR está presente. La compañera actualmente está en la comisión directiva de Aten Capital, pero no es la primera vez que conforma parte de una comisión directiva. Ella ya fue conducción en otros años, en el 2018, fue también congresal acetera, consejera escolar, que es un rol que acá se encarga de denunciar la situación edilicia de las escuelas, y también tuvo su época de militancia en la ciudad de Rincón de los Sauces, que hoy recordábamos que es el lugar, el centro de la clase obrera neuquina, el centro de donde se encuentra la conocida Vaca Muerta. Allí dio sus primeros pasos en la provincia de Neuquén y bueno, ha sido muy activa en todas las huelgas, y por eso la invitamos hoy para compartir el balance y el balance que hace el POR. Rita también es fundadora de la agrupación Púrpura, que es la corriente del POR en educación. Los compañeros me preguntaban por qué púrpura. Bueno, acá en este país se estila que las agrupaciones tienen color, pero es la corriente revolucionaria del POR en educación. Así que, ¿cómo andas, Rita? Ahí si querés prender tu micrófono. Buenas noches, muy bien, y realmente es un honor estar compartiendo con ustedes las enseñanzas de esta gran huelga que transitamos durante el mes de marzo. Bien, Rita, ¿querés arrancar nomás y contarnos un poco de qué se trató esta huelga, cuáles fueron sus principales reclamos? Así los compañeros, si quieren ir haciendo preguntas o ir sugiriéndonos algo, nos van poniendo en el chat y nosotros vamos contestando. Te damos primero la palabra a vos para que nos cuentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, plantear que nosotros caracterizamos que esta huelga, que fue masiva, lo que hizo fue desafiar al gobierno de Rolando Figueroa, que es el gobernador de Neuquén, y puso en jaque a la burocracia del sindicato ATEN, ¿sí? Quienes dirigen hoy por hoy es el TEP, es una corriente conformada por parte del peronismo y kirchnerismo, y varias corrientes. Esta huelga lo que se caracterizó fue por ser absolutamente masiva y con mucha participación de compañeros y compañeras de base. Se desarrolló en un marco de un ajuste brutal del gobierno nacional, donde después de la aplicación del DNU y de la ley ómnibus, hubo también un recorte en educación, como es sacar el FONIC, que es el Fondo de Incentivo Docente, que es compone una parte del salario, que era un aporte nacional, y eso se recortó para las provincias. Algunas provincias, como la nuestra, va a hacer cargo de cobrar ese FONIC. Rita, aprovecho que nos saludan desde Jujuy, ahí, que nos están viendo, para agregar que en algunas provincias es más del 20% del salario. Sí, exactamente. Justamente en algunas provincias donde es muy bajo el ingreso de los salarios docentes, este FONIC es un componente muy importante, como así también el fondo de compensación, ¿no? ¿Esto qué es lo que se da también? En un marco de exclusiva resistencia, ¿no? Nosotros venimos desde el 20 de diciembre, 27 de diciembre, de movilizaciones masivas, también el 24 de enero, cuando fue el paro nacional que convocó la CGT, la CTA, fue tremendamente participativo, incluso estando en periodo de vacaciones. Ya los docentes estuvieron sosteniendo estas movilizaciones porque el ataque es brutal. Y una de las cosas que
caracterizamos también es que Figueroa es el mejor alumno de Milei, porque también desde el día 1 planteó que no había plata en la provincia y a partir de ahí empezó a hacer recortes en salud, en educación, en hasta en los comedores, ¿no? Quitó subsidios a las diferentes tarifas. Y bueno, esta liberación de tarifas generó realmente un aumento muy grande de toda, incluso los alimentos más básicos tuvieron un aumento descomunal, sobre todo en el mes de enero. Ante esto, ahí tuvimos también como estatales, a todos los estatales nos aumentaron un 6% para el aporte al Instituto de Seguridad Social, que es nuestra caja de la obra social y la caja jubilatoria. Esto es realmente un robo a nuestro salario porque ellos vienen diciendo que hay un vaciamiento y para compensarlo nos aumentan a nosotros los aportes en lugar de aumentar los aportes el gobierno. En este sentido, tanto la CTA como ATE, que están dirigidos por Quintriqueo, que es el mismo burócrata, solamente llamó a una movilización y lejos de es la central, la CTA, donde podría haber convocado a todos los estatales a movilizar y pelear por el 6%, solamente llamó a una movilización. Igual que el Frente Gremial, en el cual está también ATEN y los otros sectores de estatales, donde hicieron solamente una conferencia de prensa denunciando, y ese fue todo la defensa que hicieron de este 6%. ¿Cuál fue el motor principal de esta huelga? El bajo salario que tienen las compañeras, ¿no? Una maestra que recién se inicia cobra menos de 400.000 pesos, ¿sí? Cuando la canasta familiar está evaluada en 1.200.000 pesos. Es decir, que ni con el doble turno se llega a una canasta familiar. Están cobrando un cuarto de esa canasta. Incluso datos que nos dieron los mismos, o sea, el mismo gobierno, alrededor de 370.000 pesos son necesarios para no ser indigente y más de 400.000 pesos, 480.000 pesos para no ser pobre. Es decir que una compañera con un cargo está más cerca de la línea de indigencia que de lo que necesita para vivir. Y esto en un marco en donde la provincia está teniendo ingresos, en donde se jactan de tener una producción petrolera, en donde se producen 381.000 barriles diarios. En febrero es un récord histórico. Y a $85 el barril, están entrando por día 32 millones de dólares a las arcas de las petroleras, para que nos demos una idea de que es mentira lo que plantea el gobierno, que plata no hay, todo lo contrario. Este malestar y esta necesidad de aumento salarial es lo que motorizó esta gran huelga que fue masiva desde el día 1. Aproximadamente unos días antes de que comiencen las clases, convoca al gobierno a una mesa salarial y hace una oferta que realmente es una burla porque son 2 bonos, 2 sumas fijas, a cobrar, una en marzo y la otra en abril, y que realmente se rechazó de manera unánime. Más de 4.000 trabajadores en toda la provincia rechazaron esta primer propuesta porque realmente era una burla por parte del gobierno ante esta producción que tenemos, que ellos mismos dicen que tienen de petróleo. Y hubo ahí también una cuestión muy importante, porque en la primera mesa la burocracia sindical
le plantea al gobierno que nosotros, por supuesto, planteamos el aumento que es por IPC, que es el índice de precios al consumidor, es un dato que se utiliza para calcular la inflación mensual. Entonces, nosotros veníamos teniendo una recomposición salarial tardía, porque era trimestral, en base a este cálculo de la inflación. Pero cuando la burocracia plantea que queremos el IPC, que un punto sobre infraestructura, y puntualmente plantea un convenio colectivo de trabajo y horas y cargos para la reforma de media que nosotros venimos resistiendo durante años. ¿Qué pasa en las asambleas? Las asambleas rechazan rotundamente no solamente la propuesta del gobierno, sino el pliego que trae la burocracia. Y en esto, en ese momento se vota otro pliego que va a constar de un aumento salarial al básico, al cual después se le tendría que aplicar el IPC, se plantea infraestructura, también se plantea un aumento a las partidas que son de refrigerio, que es la merienda que reciben los estudiantes, que hasta ese momento eran 53 pesos por estudiante por día. Para que nos demos una idea, un kilo de pan está alrededor de 2.000 pesos, es decir, que necesitamos 40 estudiantes para poder tener un kilo de pan. ¿Sí? Bueno, producto de nuestra huelga después termina en 83 pesos. Necesitamos unos 16 estudiantes ahora para el kilo de pan. Y la otra partida es para el mantenimiento de la escuela. Las escuelas reciben hoy por hoy 100.000 pesos para hacer toda la limpieza de la escuela durante un mes. Eso es lo que gastamos prácticamente en una casa, para que nos demos una idea, ¿no? Un tremendo. Rita, te aporto algo ahí porque, dale. Bueno, hay un compañero ahí, lo saludo a Alberto, el compañero de Madryn, que siempre ve todas nuestras publicaciones, que está mirando, porque se preguntarán los que están por fuera de ATEN, que es un sindicato único, recordamos, ¿por qué la base le vota en contra a la burocracia sindical contra un convenio? Cuando un convenio es algo que los trabajadores siempre luchan para tener, digamos, o sea, los convenios son producto, digamos, también de las negociaciones, y no existían las negociaciones patronales antes, y los convenios son logros, no son retrocesos. Sin embargo, la gran huelga docente lo puso en jaque a la burocracia porque le dijo no al convenio en defensa de un estatuto. Es decir, porque este no es un convenio que viene de la base, de los trabajadores, sino que es una necesidad de la burocracia. Es distinto a los convenios que se han logrado con las luchas obreras y va en contra de lo que hemos ganado en el estatuto docente. Y además, te quería recordar también, para que si puedes explicarle un poquito a los compañeros que nos están siguiendo, que si bien se propuso un aumento al básico, nosotros habíamos puesto, porque la consigna era en camino a la canasta familiar, nosotros habíamos propuesto que sea por un salario mínimo vital y móvil igual al costo de la canasta familiar, pero bueno, esta moción no prosperó en la directiva, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos como agrupación levantando históricamente el salario igual a la canasta familiar, porque es lo que necesitamos para vivir, ¿sí? Incluye todo lo necesario, desde el alquiler, el transporte, no solamente la alimentación, y por eso nosotros hacemos énfasis en la canasta familiar. Sin embargo, dentro de la directiva, si bien el debate en un principio había calado hondo, incluso en los compañeros de base, es aceptado, ¿no? Porque pelear por lo que necesitamos para vivir. Pero nosotros compartimos en la directiva con otras corrientes que les parece que pelear por la canasta familiar es pelear por una utopía o pelear por algo que es imposible de conseguir. Entonces plantean, bueno, no, vamos por lo posible. Entonces ponemos en la formulación en camino a la canasta familiar. Y quizás
Claro, nosotros también lo que explicamos, y acá vamos a hacer una vinculación porque se acaba de cumplir 17 años del asesinato de Carlos Fuentealba, que en esa huelga era por salario igual al costo de la canasta familiar, que esa es una consigna transicional. Es decir, son las consignas que emanan del programa de transición de Trotsky que dicen que hay que basarse en las necesidades de los trabajadores, de las masas, para vincularlas con la necesidad de hacer la revolución social. Como yo decía al principio, nosotros somos una organización docente en el marco de un partido. Por eso nosotros decimos luchar por lo necesario para vivir, el salario que decías vos, la vivienda, son cuestiones que nos muestran que este sistema no da para más. Además de que es lo mínimo que uno necesita, ¿no? Para vivir. Así es. Finalmente la formulación que levantó la directiva fue aumento al básico más el IPC en camino a la canasta familiar. Ese fue finalmente lo que acordamos y lo que votaron las asambleas. Esto es muy importante porque por primera vez muchas generaciones de docentes, no tenemos huelga desde el 2006, desde el 2018, 6 años pasaron, que no han tenido en sí una huelga, no la han vivenciado. Entonces, la fortaleza de estas asambleas que fueron masivas fue rechazar el convenio colectivo de trabajo, rechazar lo que había planteado la directiva en la mesa de negociación e imponerle otro pliego, que era el salario, el aumento al básico, el aumento por IPC, en camino a la canasta familiar y en defensa del estatuto del docente contra el convenio colectivo de trabajo. Y esto es muy importante porque la burocracia, no solamente que fue unánimemente abucheada, sino que hasta se retiró de la asamblea para no tener que votar, ¿no?, contra el convenio colectivo de trabajo. Fueron como los primeros pasos que dio la asamblea en esto de apropiarse del pliego, en imponérselo a la burocracia y sentirse fuertes, ¿no?, en esta masividad que teníamos. Para que nos demos una idea, las asambleas más chicas fueron de 1.800 compañeros, en el caso de Aten Capital, ¿no? Y bueno, y a nivel provincial también fueron muy, muy grandes, históricas, incluso que superaron la huelga del 2007 cuando mataron al compañero, ¿no? Y no sé cuántas asambleas hay a nivel, cuántos sindicatos a nivel nacional tienen asambleas tan grandes. Me parece que es como particular eso, ¿no? Exactamente. Una de las cuestiones, ¿no?, que también reveló esta huelga es el rol de las direcciones, ¿no? Y una cuestión que siempre nosotros planteábamos respecto a lo que era la burocracia sindical, en esta huelga fue una experiencia en carne propia de lo que es la burocracia, diciendo esto es lo máximo que nos puede dar el gobierno, que somos unos temerarios si seguimos, a ir recorriendo los grupos diciendo el paro se cae, cuando teníamos como mínimo un 85-95% de acatamiento, y en donde cada paso que daba el gobierno, ¿sí?, como por ejemplo un decretazo que nos mandó cuando rechazamos una de las actas, puso el aumento por decreto ligado a un presentismo. Es decir, que quien levantaba el paro desde ese día iba a cobrar los bonos que nos querían dar y los que hacíamos paro no lo íbamos a cobrar. Bueno, eso generó más adhesión, ¿sí?, y más fortaleza a la hora de participar. Y te iba a sumar que además de, por si hay alguien, veo que hay compañeros de otros lugares, sepan que esta huelga nunca bajó del 90% de acatamiento al paro en Capital, por lo menos. Es altísimo, yo no sé, digamos, es una cosa. Y además que el paro era muy alto, también la participación, porque a veces nos ha pasado en otras huelgas que tenemos un paro muy alto, pero la gente no participa tanto. Sin embargo, esta fue una huelga
que tiene que ver, decíamos nosotros, con dos cosas, con la situación política general, la licuación del salario, los tarifazos, eso nos afecta, lo que decía Rita, y además también con que ven una dirección que abre todos los canales de participación democrática, porque Rita les contaba en las asambleas, también se reunieron los distritos, y estamos cosechando el trabajo que venimos haciendo hace 2 años de elección de delegados, de recorridas de escuelas, es decir, esto es producto además del 20 de diciembre que nos venimos movilizando contra Milei, de todo lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, de un trabajo de conciencia, y bueno, la gente también apuesta a esta conducción sindical, eso si no la gente no participa, ¿no? Se demuestra también en eso. Rita, te quería sintéticamente que agregues algunas ideas más para que le podamos pasar a Ramón, porque una cosa que vos decías que está bueno ligar es esta idea de que se impone ideológicamente la idea de que no hay plata, ¿no? Pero te corté cuando estabas diciendo algo, así que te dejo terminar. No, respecto de esta idea de que no hay plata, por todos los medios de comunicación constantemente están propagandizando esta superproducción que hay de gas y petróleo, ¿no? Y que ha habido récord en producción diaria. Entonces, esto también los compañeros empezaron a tomar en sus manos el poder discutir respecto a la política, de dónde vamos a sacar los recursos y a poder dar también este debate con las familias de las escuelas, ¿no? Empezaron a reunirse, a charlar con las papás y las mamás de los estudiantes, y esto fue realmente muy importante, como así también nos ligamos a los movimientos de trabajadores desocupados, que también nos acompañaron como parte de la comunidad educativa y como una pata necesaria, ¿no? en esta lucha para poder arrancar las condiciones de los refrigerios, las condiciones de higiene de la escuela y lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Entonces, esa ligazón con estos compañeros ha sido realmente muy importante. Y algo que quería, cierro una idea, es que se vieron claramente los dos modelos sindicales, ¿no? Bien plasmados, la burocracia que rápidamente quería acordar con el gobierno, que no dejaba entrar a la oposición como votaron miles y miles de trabajadores que entráramos. Más de 3.000 compañeros votaron que entrara la oposición, en este caso Aten Capital, y la burocracia impidió que entráramos. Y por el otro lado, la dirección de la Multicolor, que impulsaba y ponía todos los medios necesarios, ¿no? Económico, desde garantizar la comida, spot, afiche, todo lo que se necesitaba para ganar la huelga. Entonces, esa experiencia fue muy clara, y la conclusión que los compañeros sacaron cuando se levantó la huelga es cómo nos sacamos de encima a esta gente, ¿no? Esto como... ese es el gran desafío que tenemos. El gran desafío que tenemos. Ramón, te queríamos preguntar, porque bueno, vos seguiste desde Buenos Aires toda la huelga, que si bien no tuvo repercusión nacional, la tendría que haber tenido, porque realmente fue una huelga de mucho impacto, aunque me imagino que la burguesía debe haber estado mirando ahí qué hacíamos. ¿Qué pasa con esta idea? Parece como una batalla ideológica que nos ganó Milei y que le impuso acá a Figueroa, es que no hay plata. Sí, esta es la línea general de la burguesía, y que les queda bien a los gobernadores y a los patrones para decir no hay plata. Entonces, nosotros justamente lo que decimos, bueno, ¿y dónde está la plata? Si el gobierno se jacta de que ha comprado 10.000 millones de dólares. Para comprar dólares tiene plata. Tiene plata para comprar esos dólares que van a ser destinados al pago de deuda externa. Entonces, no es cierto que no hay plata. Seguramente el gobierno de Neuquén también tiene deuda externa, porque el gobierno de Macri alentó a los gobernadores a que se endeudaran en dólares porque era más barato, porque era más fácil, y están pagando esa deuda. Entonces nosotros decimos,
bueno, hay plata. La están destinados a pagar una deuda externa fraudulenta. La plata tiene que estar destinada a salarios, a presupuesto, a las urgencias que tiene el pueblo argentino. Esa es la prioridad. Entonces es mentira que no hay plata. No hay voluntad de utilizar la plata para resolver los problemas que hay que resolver. Y si no alcanzara la plata de los impuestos, pueden meter mano en esa renta extraordinaria que está teniendo el sector petrolero. Como recién informaba Rita, no solamente las petroleras se beneficiaron porque se eliminó el barril criollo y al liberarse el precio pasó de $56 o $60 a $85 el barril. Y si tomamos en cuenta la cotización del día de ayer el barril llegó a $90. O sea, van a estar ajustando permanentemente de acuerdo a la evolución del mercado mundial. Entonces, esto ya de por sí es una ganancia extraordinaria. Ellos ya tenían ganancias con el barril criollo a $56. Imaginémonos a 85 o a $90, qué ganancia extraordinaria. Pero además tienen otra ganancia extraordinaria, que es la devaluación del 118% en diciembre. Es decir, ellos pasaron a multiplicar también por esta devaluación. Entonces, es mentira que no hay plata para los trabajadores. Ha habido una monumental transferencia de ingresos de los trabajadores a los sectores más concentrados de la economía. Es mentira que todos perdemos, que hacemos el esfuerzo todos. No, el esfuerzo lo hacen los trabajadores y especialmente los más humildes, aquellos que necesitan comprar remedios, que necesitan comprar alimentos, que tienen que pagar un alquiler y cada vez tienen menos recursos para hacer frente a sus necesidades elementales. No solamente el tema del salario mínimo vital y móvil está consagrado en la Constitución. En la Constitución, el artículo 14 bis detalla claramente en qué consiste el salario mínimo vital y móvil. Que esto es la canasta familiar. Y esto es lo mínimo que tiene que ganar un trabajador. Y para nosotros, todo trabajador que no tiene capacidad de ahorrar, que no le sobra un mango, es pobre. Porque si no le alcanza, es porque alguna necesidad básica no está satisfaciendo. Entonces, es un criterio más general que el criterio que impone el gobierno para decir quién es pobre y quién no. En realidad, los únicos que superan la canasta familiar es seguramente entre el 5 y el 8% de la población. La gran mayoría no alcanza la canasta familiar. Entonces hay un nivel de pobreza extraordinario y un nivel de indigencia también. Estamos en una situación de catástrofe social, como decíamos. Entonces me parece esto que hay que contestar todo el tiempo, que digan dónde está la plata, que muestren los números. Una de las conquistas que tiene el sindicato de Aten y que lo ha fortalecido es esto de la rendición de cuentas. Todos los trabajadores saben cuánto dinero ingresa al sindicato y en qué se gasta. Y puede ser controlado por las rendiciones que hace el sindicato regularmente. Están a la vista de todos. Nadie puede hacer esto. Nadie lo hace. Esto es un principio esencial de democracia sindical. Y esto tiene que ver con la fortaleza del sindicato de ustedes. Son muchos elementos que ustedes vienen construyendo. Como bien señalan, esto no es producto de esta huelga o de mi ley. Es producto de años de trabajar con una línea de clase. Esto es lo más importante y por eso esto es un fenómeno casi único, lamentablemente, en el país. Porque hay pocos sindicatos que puedan basar sus decisiones en asambleas masivas y que los trabajadores concurran a las asambleas para debatir y votar las medidas y el pliego que se adopte y si se levanta o se potencia la huelga que están llevando adelante. Este es el poder que tiene ese sindicato y que tiene que ver cómo han trabajado desde la dirección para fortalecer los cuerpos de delegados, para mantener la relación con toda la base docente. Entonces es una dirección que responde a la base. Cuando recién... Rita, creo que hace ruido tu micrófono, si lo puedes cerrar un poquitito, por favor. Así continuamos. Recién Rita decía muy bien de que se probaron dos direcciones. Y es cierto, hay una dirección formal, burocrática, que está al frente del sindicato y que en realidad no debería sentarse a la mesa de negociación, porque esa dirección sindical es parte del gobierno. Llamó a votar a Figueroa y tiene legisladores y tiene funcionarios en el gobierno. Entonces, es
es la parte patronal, aunque que es el Estado. Entonces, ¿dónde está la representación de los trabajadores? En realidad, ustedes son la dirección verdadera del sindicato, son la dirección real, porque se apoyan en la voluntad de los trabajadores y están expresando las necesidades de los trabajadores. No buscan conciliar con el gobierno y con las patronales a buscar un punto medio. Ustedes representan legítimamente el interés de los trabajadores y ahí está la fuerza del sindicato. Es muy importante el balance que ustedes están haciendo y este boletín que han sacado de balance de la huelga, que es muy, muy importante porque están todos los aspectos de la huelga, porque es un documento, porque este es el modelo con el que hay que reconstruir los sindicatos en nuestro país. Bueno, esto que vos decías, nosotros sacamos una conclusión porque a veces, nosotros hace 2 años que estamos en la conducción y a veces es un poco desesperante, digamos, que uno hace un trabajo para mostrar el rol de la burocracia, explica cómo nos sacan las licencias, cómo nos ahogan económicamente, cómo transan con el gobierno, cómo es una burocracia que además tiene en su comisión directiva gente que se postuló para el gobierno de Figueroa. Uno va mostrando, y la gente lo escucha y pareciera que no pasa nada por ahí, pero cuando hace la experiencia, un poco nos acordamos de Lora en esto de cómo se aprende, ¿no? Bueno, se aprende no solamente con la teoría, sino que tiene que juntarse ahí la experiencia. La experiencia que realizó la base es irreemplazable y todas esas ideas que nosotros fuimos explicando, por un lado, lo que hacía la burocracia y por otro lado, lo que debe hacer una conducción democrática, fue lo que confluyó en esta huelga y, como diríamos informalmente, le cayó la ficha a la gente de decir, esto es la burocracia. Es decir, en una asamblea hicieron un curso acelerado de qué es una conducción que actúa como transmisión de correa de la política gubernamental. Sí, pero también eso puede procesarse, porque los trabajadores salen a la lucha una y otra vez y a veces chocan siempre con la misma pared, porque no hay una dirección, una vanguardia consciente que los alerte, que los prepare, que los ayude a madurar conscientemente. Claro. En este caso pueden hacerlo porque tienen esa dirección. Este es el altísimo valor que tienen los trabajadores de la educación en Neuquén. Y además no es frustrante, ¿no? Porque podría terminar una huelga diciendo, bueno, ya nos desafiliamos. Mire, nos están mandando saludos acá desde Trelew, a Cecilia le mandamos un saludo, y de Santa Cruz, pero no Santa Cruz, Argentina, sino de Bolivia, que nos están mirando desde allá. Así que sí, eso, y además también queríamos rescatar, nosotros hicimos un balance como agrupación, y un compañero decía algo muy importante, porque acá somos muy críticos con la conducción y la burocracia local, y sin embargo se ven obligados a hacer asambleas, sin embargo se ven obligados a llevar, digamos, las actas a las asambleas, acá todo se debate, y entonces un compañero decía, a este burócrata le gustaría ser como el burócrata de ATE, ¿no? Guagliardo quisiera ser Quintriqueo, decía un compañero. Nosotros decíamos, qué acertado es esto, porque no debemos perder de vista que con todos los problemas que tiene nuestro sindicato, no deja de ser un sindicato único, no deja de ser un sindicato de lucha, y que si bien tiene que dar pasos todavía, porque como recordábamos hoy, no pudimos pisar las rutas prácticamente, hay que hacer una experiencia. Nosotros queríamos empezar a pisar las rutas como conducción, lo pusimos en la asamblea, la perdimos. Es necesario contar esto para señalar dónde está la plata, que es la ruta del petróleo, ¿no? Que están los millones y millones de dólares que se van. Rita, te queríamos dar unos minutos para que puedas compartir algunas conclusiones finales. Bueno, en primer lugar, destacar que si bien esta huelga, desde el punto de vista económico, no es lo que hubiésemos querido, ¿no? Porque peleábamos para que se calculara el IPC desde enero. Sí tuvimos una parte de recomposición. Recién una compañera va a cobrar en mayo 550.000 pesos. Entonces, quedamos un poco desfasados desde el punto de vista económico, pero es una huelga que realmente los compañeros y las compañeras pudieron tomar en sus manos esta lucha y ver una dirección que iba a pelear por ellos. Esto es muy importante porque nos dejó en muy buenas condiciones para las luchas futuras. Entonces, la mayoría de las compañeras se fueron pensando, bueno,
tenemos que elegir los delegados, tenemos que organizar la escuela, ¿qué le vamos a decir mañana a las familias? Entonces salieron fortalecidos de esta huelga, ¿no? Y con la perspectiva de decir, tenemos que recuperar el sindicato. Entonces, realmente, cuando hacíamos el balance, si bien había mucha bronca, ¿no? Porque se había arreglado y se había levantado el paro, no había esa desazón que había en otras huelgas, porque ven que tienen la posibilidad de una dirección que va a pelear por ellos. Entonces, incluso había compañeros que nos decían, tenemos que ir al interior, porque como la pata floja que tenemos es el interior, en términos de que nos cuesta llegar a esos compañeros para que nos conozcan. Bueno, muchos hasta se ofrecían para ir a hacer ese trabajo de ir a hablar y recorrer el interior para formar la multicolor y poder plantear otra dirección para futuro. Y bueno, nos queda también ahora, en breve, tenemos una lucha fuerte por justicia por las compañeras Mónica, Mariano y Nicolás, que murieron en el estallido de una escuela, ¿no? De un calefactor, en donde salieron sobreseídos los responsables políticos, quedaron por fuera Gutiérrez, que era el gobernador en ese momento, y Storioni, que era la ministra de Educación. Y no solo eso, sino que el fallo pone el énfasis en la responsabilidad de los docentes a la hora de quiénes son los responsables de que funcione la escuela o no. Entonces, ahora en junio comienza el juicio y bueno, ahí vamos a estar dando esta pelea por justicia por los compañeros. Bien. Ramón, ¿querés unos minutos de cierre? Sí, yo creo que la huelga tiene un alcance nacional en el sentido de que da respuesta al corazón de la política de Milei, que ha sido negar los aumentos salariales para compensar la inflación. No está avalando los acuerdos salariales que recompongan lo perdido con la inflación de diciembre y enero, sobre todo. Una inflación de 25% en diciembre y de más del 20% en enero. Esta es la clave. Es un golpe fenomenal al poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados. La reforma jubilatoria que va a entrar en vigencia en julio parte de esta condición, de no reconocer esa pérdida por inflación de esos meses o reconocerla parcialmente. O sea que esta lucha que ustedes están dando, que ustedes dieron, fue el corazón de la política, que es arrancarle un pedazo del ingreso a los trabajadores y a los jubilados. Esto es muy importante, esta lucha. Y es muy importante esto que dicen ustedes, que la bronca con que quedaron los compañeros y que saben que en algún momento van a retomar la lucha, que no es solamente la lucha de los docentes, es la lucha de los estatales y del conjunto de los trabajadores. Entonces es muy importante trabajar por esa unidad, porque eso crearía las mejores condiciones, como decían el gremio de sanidad, los elefantes cuando salieron hace un par de años. ¿Cómo se apoyan en el conjunto de la población para derrotar esta política de Milei? Esta es la gran importancia que tiene esta huelga y cómo sirve de referencia, que se puede recuperar los sindicatos para los trabajadores, que hay que aplicar una política de clase, de clasista, de democracia sindical para poder llevar adelante una lucha victoriosa. Esto me parece que es lo más importante para resaltar. La verdad que fue una huelga extraordinaria. Y si bien hay una frustración porque no pudieron conseguir todo el pliego por las maniobras que hizo la burocracia, que actuó a cuenta del gobierno. De hecho, como dice una compañera, que acá tuvieron que llevar carneros. Claro, ellos levantaron con sectores que no habían participado de la huelga, ¿no? Claro, pero esa maniobra desesperada que tuvieron que hacer para levantar la huelga, no tiene que hacernos perder de vista que ustedes hicieron retroceder 3 veces al gobierno y a la burocracia. Desde aquel acuerdo, de aquella propuesta de fin de febrero, a todo lo que se fue desenvolviendo en la huelga, y esto finalmente es la lucha de clases la que va dirimiendo hasta dónde podemos imponer. Sobre el debate que vos planteabas sobre la canasta familiar, nosotros tenemos que decir objetivamente cuál tiene que ser el ingreso de un trabajador, que tiene que
alcanzar para cubrir todas sus necesidades. Esto es algo objetivo. Ahora, que lo logremos o que no lo logremos, depende de la correlación de fuerzas, depende de la lucha de clases. Y que no es una lucha exclusiva de los trabajadores de la educación, es una lucha del conjunto de los trabajadores. Este es un problema que no se resuelve corporativamente, por sector. Es una lucha generalizada. Por eso es tan importante la intervención de la CGT con la huelga, con la CTA, un plan de lucha para derrotar la política de Milei. Bueno, una cuestión que estamos llamando es a fortalecer a la agrupación Púrpura, que es nuestra agrupación, nuestra corriente en educación. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros queremos recuperar el sindicato, sino que también queremos dirigirlo, porque hay muchas experiencias de recuperación de sindicato, de frentes, donde se reúne la izquierda y después hacen desastres. Y la conclusión que saca la base es que no pueden dirigir y vuelve a ganar la celeste, digamos, ¿no? Con el nombre que tenga en cada provincia. Sin embargo, en esta oportunidad, esta comisión directiva de Aten Capital no solamente que impulsó la lucha, democratizó, porque eso también es insuficiente, sino que además se mostró como una dirección sólida, con un programa, con ideas, con capacidad de dirección, y eso también le generó confianza a la base para participar. Es un elemento que es importante, nosotros creemos que tiene que ver mucho con nuestra intervención, por eso llamamos a fortalecer esta agrupación, porque, por ejemplo, en Suteba, si hay compañeros de Buenos Aires que nos están mirando, han visto otras experiencias que tienen poca vida. Entonces no se trata solamente de recuperar los sindicatos, porque en una bronca contra la burocracia a veces la gente vota en contra del que está, ¿no? Sino recuperarlos, digamos, para poder dirigir. Los llamamos a que vean nuestro balance de la huelga que está por escrito y nuestro programa, porque somos una agrupación que tiene programa para el sector educativo, se llama el programa La Púrpura, nos los piden, se los mandamos para que lo puedan estudiar y puedan ver si coinciden con nuestras ideas. El desafío que nos queda es muy importante. Esto no está cerrado porque la situación política está abierta. De hecho, levantamos el paro y tuvimos otro paro nacional de la CETERA de un 4 de abril que se vio obligada a convocarla por la presión que tiene desde abajo, y estamos reclamando que las centrales sindicales llamen a parar. Porque si Milei avanza y si el ajuste de los gobernadores avanza, es solamente porque las burocracias sindicales actúan como obstáculo de la tenacidad de la lucha que hay por debajo, y por eso la huelga docente era la menos, nosotros decíamos, un compañero decía, la menos corporativa posible. ¿Por qué? Porque los trabajadores veían en nuestra lucha reflejada la necesidad de la lucha de todos, ¿no? De los ocupados, de los desocupados. Por eso hubo una unidad muy fuerte con los compañeros desocupados, y de hecho, cuando se resolvió el conflicto docente, se resolvió el conflicto desocupado. Esto no es casual, eran los dos frentes abiertos que tenía el gobierno. Les agradecemos que se hayan conectado, seguramente nos quedaron un montón de anécdotas y cosas para contar de la huelga que a nosotros nos parecen normales, pero que tienen que ver con un sindicato vivo, con un sindicato que lucha, con un sindicato muy participativo, y que es un sindicato que viene de las mejores experiencias de la huelga, de las huelgas de la construcción de los 80 en esta provincia, de los ceramistas, de los elefantes, como recién decía Ramón. Es decir, no es solamente exclusivo de la lucha docente, no tenemos que pensar que es una característica particular de los trabajadores de la educación, sino que muchas docentes son hijas de esos obreros que vinieron y que pusieron en jaque, que ya hacían cortes de ruta incluso bajo la dictadura. Así que gracias, Rita, gracias, Ramón, y nos estaremos encontrando en estos próximos días con el programa, y gracias a los compañeros que se conectaron y nos saludaron desde distintos lugares. Muy bien, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos.